Gente, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muchas gracias por ver un episodio más de Cojámonos Cariño. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos trae locos. Tenemos muchas ganas de hablar de él. Lo titulamos el de la heterocuriosidad. Y cuando empezamos a hablar, mi River y yo, de esto, pues en realidad es como tocar el tema desde el punto de vista de las chavas sáficas, desde el punto de vista de los hombres gays, pero también de toda la diversidad, incluyendo también al heterosexual, de cómo, pues bueno, ahorita vamos a entrar en detalle. Les presento a mi queridísima co-host, River. Gracias, Juan. Yo soy Andrea Ríos Sexo, activista del placer sáfico y directora de vinculación de Ella México. Y sí, creo que cuando empezamos a planear este tema nos atravesó no solamente de forma personal, sino por amigos, por amigues. Por pacientes. Por pacientes, sí, claro que sí. Y también por las personas heterosexuales que sabemos que han vivido esta experiencia. Y si bien no nos encanta el término heterocuriosidad, lo estamos nombrando así para que estemos en el mismo canal de a qué nos referimos, ¿no? Esta experiencia totalmente válida que una persona que siempre se ha definido heterosexual sienta curiosidad por ciertas dinámicas que involucran enamorarse, coger con el mismo género. Exactamente. ¿No? Y realmente eso es como lo que acaba de decir River, es pues como quien dice la definición, ¿no? Es pues son personas pues que quieren tener vivencias, experiencias que no tienen que ver con la orientación sexual con la que ellos, ellas o ellas se definen. Y entonces es algo que lo vemos, ¿no? O sea, se ve, es muy común, ¿no? Que de repente personas heterosexuales tengan ciertas experiencias, sea una, sea dos, sean tres, que sean, pues que tengan que ver con personas de su mismo sexo y el impacto que tiene esto a nivel social. O sea, cómo de repente luego el homosexual se enamora o de repente el heterosexual por esa misma vivencia de repente entra en situaciones inseguras. En fin, vamos a hablar de todo un poco y pues bueno, ¿qué onda? Cuéntame tú, mi querida River. Pues bueno, creo que heterocuriosidad vamos a nombrarlo como una vivencia, como una etapa, pues si quieres verlo así, pero como una vivencia. Por eso no se nombra como una orientación sexual. Sí, no. No me considero heterocuriosa. Puede ser de broma, porque yo a veces digo que soy inclusive homoflexible, ¿no? Y me río. Pero viene desde esta curiosidad y de estas vivencias, porque recuerdan que en tema de clasificarnos, el tema de etiquetarnos, que definitivamente tiene una connotación política, una connotación de comunidad, de pertenecer, no es para todas las personas y eso es totalmente válido también. Entonces también nos ponemos en los zapatos de una persona heterosexual que en este caso la esté viviendo y lo que nos preocupa a mí y a Juan es cómo cuidarnos de no acompañar o vivir esto con una persona heterosexual sin salir muy heridas en el intento. O sea, porque es súper válido que te ofrezcas como voluntaria para hacer tu experimento, chiquita, yo por supuesto, pero lo que no es válido es que transgredamos esos límites y terminemos muy lastimadas. Sí, ¿no? sí, muy sí. lastimadas. Es que luego eso pasa, yo lo he visto mucho pues con los pacientes que de repente son pacientes pues de la comunidad, ¿no? Y que de repente por alguna u otra razón pues una persona que se define como heterosexual tuvo algún encuentro, ¿no? Y realmente pasa más allá del tema en el homosexual, ¿no? Más allá de una cuestión de mera exploración, sino como que uno lo vive, lo traspasa pues a otras áreas que definen las orientaciones sexuales, como es el enamorarte, el querer tener apegos con esa persona, el querer que esa persona se salga de su forma de ser en su orientación sexual para que esté con uno. Y entonces sentimos que es un tema pues muy común, que también otro de los objetivos, mi River, es el tema pues del heterocurioso, ¿no? O sea, como también un mensaje para el heterocurioso de que pues tampoco tiene nada de malo que luego tengas ciertas experiencias con personas de tu mismo género, no te va a cambiar nada. O sea, yo siento que ahora ya está un poquitín más, ¿cómo se llama? Visibilizado, porque yo sigo no me acuerdo del nombre, pero sigo a un influencer que él habla de cine. Es un chavo como de pelo largo, de ojos azules, y él ya se ha hecho muy famoso. Y tanto él como algunos otros han dicho, yo he tenido experiencias con hombres, pero no me gustó, y pues yo sigo siendo tan heterosexual, pues como siempre, y a mí me parece muy válido, pero no es el común denominador. Este es un chavo de la Ciudad de México, es un güey, sabes, más construido, pero de repente, ¿qué pasa, no? Cuando de repente en las cárceles, en la provincia, en las escuelas de un solo sexo, de repente pasan estas cosas y hay como ahí un desajuste como de interpretación de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, y no olvidemos también que la curiosidad es totalmente natural en el ser humano. Sí. O sea, la curiosidad, y por eso es que este tema
no viene aquí a decirles a todo mundo que sean heterocuriosos o homoflexibles, sino que normalicemos que la curiosidad es muy natural. Mi experiencia personal fue que yo me definí a mí misma como lesbiana de forma muy rígida hasta 28, 29 años, pero mi curiosidad por estar con otros géneros estaba ahí, ¿no? Y ahí es cuando digo, pues soy homoflexible, ¿no? Pansexual, mucha gente en redes sociales me han dicho, pero yo lo defino como una curiosidad nata y me pongo del lado de las mujeres heterosexuales o los hombres heterosexuales que ven que la comunidad la pasa tan rico, les dará FOMO, ¿no? O sea, Pues decir sí, como, ¿qué será? yo creo que sí. Entonces, hay que normalizar que es totalmente válido que a los 15, que a los 20, que a los 30, a los 45, a los 60 tengas esta curiosidad de me estaré perdiendo de algo. Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que desde las infancias, ¿eh? O sea, porque yo siento que los estereotipos de género nos los imponen prácticamente desde antes de que tengamos conciencia. Entonces, yo siento, o sea, por ejemplo, yo de chiquillo, a mí me llamaban mucho la atención los juegos de niñas, ¿sabes? O sea, y pues tengo una hermana mayor que estaba llena de Barbies y de cosas, tengo muchas primas, y entonces no es que yo quisiera la Barbie, ¿sí me explico? Sino de repente era verlo y pues me gustaba estar con ellas, ¿sí me explico? Y yo me acuerdo de muchas veces que me regañaran por eso, ¿no? Por querer, lo que dices, querer explorar lo que hay en el mundo. Entonces, ya desde que estamos como muy, muy chiquititos, desde que tenemos uso de razón, como que nos condicionan a no explorar. O sea, si tú eres mujer, olvídate que vas a andar de cochina y ni vas a andar en los árboles y tu faldita y todo el mundo rosa, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ahí como mujer te privan a explorar qué es lo que tú dices, ¿no? O sea, es muy importante entender que la exploración, esto yo lo comparo mucho, por ejemplo, como con la comida, o como, no sé, las épocas, ¿no? Que pues son diferentes y es inherente al ser humano el explorar. Los seres humanos queremos saber cosas, ¿no? La cuestión es que como esto atraviesa los valores del ser hombre, mujer, del ser heterosexual, este sistema binario rígido, toda esta heteronorma, pues de repente eso es lo que hace que sea así como... O sea, yéndonos un poquito a la historia, lo voy a decir así rápido, yo creo que hasta más o menos como los años 40, 50, esto era todavía más rígido. No había nadie que hubiera investigado sobre esto hasta que llegó un sexólogo que yo admiro enormemente, que se llama Alfredo Kinsey, que todos los que estudiamos sexología sabemos quién es, que él fue el primero que dijo, a ver, ¿cómo está el rollo? ¿No? Y el güey estaba acá medio locochón porque él tenía a su esposa y tenía un grupo como de parejas, todos eran parejas, y entonces decían, vámonos por todos Estados Unidos, eran gringos, vamos todos a Estados Unidos para preguntar qué onda. Y los resultados fueron muy a favor para los que trabajamos en esto, que de repente él decía, los resultados, que fue así de años, él se murió sin saber que fue tan famoso. O sea, él dijo, solamente el 10% de la población es heterosexual verdadera, así le llamaba. Solo el 10% de la población es homosexual verdadera y solo el 10% es bisexual verdadera, y todo el otro 70% fluctúa en bisexualidades, ¿no? Que del 20, 80, del 30, 70, y yo sí creo mucho que prácticamente la gran mayoría de las personas que habitamos en este mundo somos así. O sea, yo obviamente pues soy un hombre homosexual, pero pues tuve mis novias, yo no puedo decir que no me gustan las mujeres porque claro que me gustan, ¿sabes? Pero de repente la misma pero me gusta obviamente mucho más el hombre y todo lo que tiene que ver con la vida homosexual, pero de repente como homosexual, si tú vas y buscas mujeres, también, o sea, es como de ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Yo creo que nosotros no es tan pesado como les toca a los heterosexuales, porque los heterosexuales, el machismo, el patriarcado, todo esto pesa mucho más que nosotros. Y entonces, pues bueno, eso se los dejo así como dato general, en donde realmente ya está estudiado científicamente, pues que no tiene nada de malo que a alguien que se defina como heterosexual de repente le exciten cosas que vengan del mismo género. O del otro lado, por ejemplo, yo a mis 29 años que quise explorar todo lo que no había explorado, ¿no? Entonces me cogí ahí varios hombres y personas con pene y dije, curiosidad satisfecha. ¿No? Entonces, y ya, ahí está. Claro, pero es totalmente válido. Y a la comunidad homosexual también nos cuesta mucho trabajo cuando una amiga que con la banderita de repente pues también le entró la curiosidad. ¿Y qué si te entra a los 60, a los 50 años? Es totalmente normal. Por estudios como el que acaba de mencionar Juan, se demuestran que es un espectro por el que fluctuamos, ¿no? Y también no olvidemos en la parte del juicio. Si una persona, por ejemplo, Juan y yo, que salimos de la heteronorma de cierta forma, mucho. Vivimos en la zona rosa de la Ciudad de México en este tiempo. Estamos en este programa estudiando sexología, él y es sexólogo. Todos esos privilegios y esas puertas que nos hemos construido
no se va a comparar con lo que una persona a lo mejor en otra ciudad más chica, heterosexual, con otras expectativas como heterosexual, carga. Entonces, sí, muy fácil seguir esa curiosidad, pero ¿realmente es tan fácil? O sea, ¿qué va a decir tus amigos, tu familia? Y aparte no se olviden que la heterosexualidad es un privilegio. Empezar a andar con un hombre o que sepan que estás teniendo ciertas dinámicas con tu mismo género, a un heterosexual podría sentirse amenazado por perder estos privilegios. Y es totalmente válido que piense dos veces. Entonces, claro, por eso llegamos a situaciones donde decimos, pues es que no se quiere definir. Tal vez no es que no se quiera definir, tal vez no se siente cómodo con la etiqueta, o realmente es una etapa, o es algo situacional, o está explorando. Está explorando, sí, exactamente. ¿No? Pero volvemos a que también como comunidad homosexual tenemos este pensamiento binario de, ay, ya traía una pulsera rosa, seguro se va a convertir, seguro me lo he hecho. Claro, ¿no? eso es algo que yo siempre he criticado mucho. Entonces, que todos los gays queremos que el mundo sea gay. Esta parte del juicio también hay que hacerla muy válida. No es fácil para una persona heterosexual de repente aceptar ciertas cosas, ¿no? Y creo que también en la parte hetero, ¿no? Me gustaría mucho que también habláramos de esos tips que vamos a darles a los heteros para que sean un buen heterocurioso ahorita también. Pero, ¿cómo los vivimos del otro lado las personas gays, sáficas, queer? Cuando nos encontramos con un bombón, con alguien increíble y que empezamos a darnos cuenta que hay algo ahí. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo se vive esta parte? ¿Y cuándo empieza a ser, deja de ser una experiencia y se convierte ya en una situationship tóxica que no nos está haciendo bien? Mira, yo creo que por el lado de acá de los gays, como que es lo que te decía hace ratito, o sea, como que de repente como que quisiéramos que todo el mundo sea gay y entonces de repente pues tú ves, hay mucha gente que tiene este código de fantasías sexuales, ¿no? Porque de que te gusta el hombre varonil y que te gusta el hombre hetero, ¿no? Ya sabes, el que juega fútbol americano y que no se le note nada. Y de repente genuinamente pues es una fantasía, ¿no? O sea, pero ya a la hora de la fantasía, como no todo nada más es erotismo, vaya, si de repente esa persona viene y en la peda, porque en la peda pasa muchísimo, ¿no? O sea, yo tengo amigos heterosexuales desde que tengo uso de razón, o sea, desde la primaria. Y me ha pasado con muchos que ya en la peda, ahorita ya no pasa nada, ya estamos grandes, pues, o sea, ya está muy hablado entre nosotros. Pero sí, de repente, cuando estaba más chico, era de que estábamos pedos y, no, amigo, yo te quiero, te respeto, decía, y así, y de repente empieza el beso. Y empieza no el beso en la boca, ¿no? Sino cosas que normalmente no hacen, ¿no? Y entonces, para uno también es como muy raro, ¿no? Me besó, ¿sabes? ¿Se quiere casar conmigo? Pues no, o sea, no te vas tan al otro lado, pero de repente este güey me besó, ¿sí me explico? Entonces como que se convierte como en una especie de haber ganado una batalla. No sé, siento yo que los gays de repente es como me lo di, me besó. O sea, obviamente este es un beso en el cachete. Yo, por ejemplo, también tengo un amigo que quiero mucho, actual, que él es heterosexual y ama a su esposa y todo, pero él es expresivo con sus amigos gays. O sea, a mí en la peda me ha dado besitos pues en la boca. Y la primera vez yo sí dije, o sea, pues ¿qué le pasa? Pero yo sé que ya él es así y cero gay, ¿no? Sí. Pero de repente como gay uno lo toma pues como si tuvieras ganado un trofeo, no sé cómo decirte. Y al final creo que pues eso tampoco habla tan bien de nosotros. ¿Por qué? Porque al final del día ni estás ganando nada ni nada. Pues simplemente una persona heterosexual está demostrando algo de erotismo, algo de cariño hacia ti. Y yo creo que nosotros como gays pues podríamos vivirlo como de una manera positiva, ¿no? O sea, no ganaste nada, simplemente tienes un amigo que te está expresando su afecto. Sí. Creo yo que en los gays pasa así, no sé en las chavas. Mira, acá tenemos algo que se llama las volteatazo. Anda tú. ¿No? ¿Quién se rió? Una volteatazo allá. Una volteatazo, ahí se rió. Pero bueno, o sea, son estas morras sáficas, lesbianas, la mayoría de las veces, que a mí me gustan heteros. Así lo declaran. A mí me gustan heteros. Y, es que soy su única y primera novia, ¿no? Y yo cuando escucho eso me preocupo un poco, honestamente. Pero es como un trofeo. O sea, haber volteado, o sea, voltear tazos, no sé si eso se entiende en todos los sentidos, pero los tazos se volteaban, ¿no? Cuando, entonces, pues, de hetero la volteaste a lesbiana. Y es como una medallita que te sacas porque volteaste a la hetero, ¿no? Y las personas las mujeres, las lesbianas van por ahí, que se identifican así, van presumiéndolo por ahí como si fuera algo de aplaudir, ¿no?
Entonces, ahí viene un tema también de demostrar, ¿no? De conquista, de yo pude, ¿no? Inclusive un poco de cosificación también hacia la persona, ¿no? Porque es como una meta, ¿no? Es como una meta. A mí solo me gustan así. Y yo me pregunto qué hay detrás de estas personas si son heterocuriosas, porque también es muy válido que empezaste como heterosexual con una curiosidad y descubriste que eres bisexual. Descubriste que eres lesbiana, ¿no? Y eso también es totalmente válido. El tema es cómo muchas lesbianas nos aprovechamos de esto, ¿no? Y que a huevo queremos que nos escoja, a huevo queremos que nos elija y a huevo queremos que te definas como lesbiana. Ajá, cambiarla. ¿No? Ahí empieza el tema de las expectativas, que ya deja de ser una vivencia y comienza a ser una situationship sin rumbo. Sin rumbo. Y yo creo que esto que preguntas no está tan difícil de contestar. O sea, yo creo que, a ver, sin victimizar ni nada, pero toda la comunidad LGBT vivimos infancias difíciles, ¿sabes? O sea, es muy difícil que te validen por ser quien eres. O sea, y tú sabes que eres diferente desde niña, desde niño o niña, ¿no? Entonces, pues estas carencias, ¿no? De validación, luego estas carencias de cariño, ¿no? O sea, muchas veces, por mucho que te ame tu mamá, tu papá, pues es de no seas como eres, sé como yo quiero que seas, o sea, sé una niña femenina heterosexual, ¿no? Y de repente pues dices, no, güey, yo no soy eso. Y entonces al final del día, es el tema de generar pues esta constante fantasía, ¿no? De yo quisiera ser querida o querido, yo quisiera ser deseada o deseado. Y entonces yo siento que muchos de la comunidad LGBT crecemos así, sí. ¿Sabes? Entonces, obviamente, como no hay manera, a menos de que te encierres en una bola de cristal, vamos a estar conviviendo con puras lesbianas o con puros gays, que hay gente que sí lo hace, o sea, de repente yo tengo amigos que solamente con puros gays, que sí, que dices, vato, o sea, pues hay mujeres en el mundo y son maravillosas, divinas, preciosas, ¿no? O sea, ¿cuál es eso? Bueno, también tiene mucho que ver con el tema del sentido de pertenencia, un poco lo mismo. Comunidad. Entonces yo creo que esa pregunta que tú haces es fácil de definir luego en la terapia, porque luego son personas pues que están muy faltas de cariño, ¿no? Claro. Entonces de repente conoces una chava, una heterocuriosa o un heterocurioso que de repente él dice, güey, yo soy heterosexual, pero no me molesta abrazar a mi amigo, o si estoy un poquito pedo, de repente. O quiero experimentar. Pues, también es súper válido. Quiero darle un beso, qué sé yo, ¿no? Pero cuando vivimos esas carencias del lado de acá de la comunidad LGBT, la cabeza te explota. ¿Sí? Y de repente eso es lo que pasa de este lado de la moneda. ¿Sabes, ¿no? Otra cosa que también tú mencionabas, que parte de esta fantasía que tienen los hombres gays es que se vea varonil, que se vea como el estereotipo heterosexual hecho y derecho, ¿no? Y que esa es como la medalla. Y también en la comunidad sáfica ha sucedido mucho de que me gustan heteros porque me gusta que se vean heteros, con toda el estereotipo de una persona hetero. Y entonces, pues te gustan mujeres muy, entre comillas, femeninas, ¿no? Que no se les note. Muy girlies. Lo cual también viene derivado mucho de este machismo interiorizado, sí. ¿no? En cuanto a tiene que verse así la mujer, tiene que vestirse de esta forma, yo voy a jugar este rol y ella este rol. Entonces, también cuando estamos queriendo convertir, queriendo reafirmar, es como si quisiéramos encajar nuestro bonito lienzo en blanco queer a un mundo heterosexual y binario. Sí, ¿no? Ay, qué interesante esto que dices. Entonces también ahí se mete muchísimo el patriarcado en estas volteatazos. Sí. Y honestamente, muy pocas veces sale bien. Muchas veces sale bien, porque acuérdense, el tema de definirte en una etiqueta, si fuiste heterosexual y definirte de otra etiqueta, es un proceso personal muy rudo. Muy, muy rudo. Para empezar, las etiquetas no son para todos y puede ser que la persona genuinamente solo quería experimentar y ya dijimos acá que es totalmente válido. Pero sí. ¿Qué pasa entonces con estas expectativas que pueden venir de muchas carencias? En el caso de las lesbianas, y lo dijimos en otro episodio también, venimos de una sociedad donde pensamos que no había más lesbianas. Entonces, la lesbiana que te gustaba era la única opción que tenías porque en el rancho de Mazatleco eran 500,000 personas y 10 lesbianas, ¿no? Entonces, como que crecimos con esta carencia de ya no va a haber más, es la más bonita, no voy a volver a sentir esta química con nadie, pero resulta que es heterosexual. Y esa vivencia que pensaste que iba a ser solamente, o que acordaron que iba a ser solamente una vivencia, un experimento, si lo quieres ver así, termina siendo llevado a una expectativa irreal. Sí, y a mucho sufrimiento. Ahorita que estás hablando, yo me acuerdo de una amiga, que obviamente no voy a decir el nombre, pero era una amiga como muy popular en Culiacán, que era súper cagada, súper chistosa, y era grandota y era muy masculina. Y es lesbiana.
¿no? Pero ella lo que hacía pues era llevarse con las chavas más populares y las más bonitas. Pasando el tiempo, pues obviamente como que muchas decían, güey, pues que al final del día en alguna fiesta o en algún, pues ya quería algo más, ¿no? Y las otras chavas decían, es que nosotros nos llevamos mucho con ella porque ella nos da mucha seguridad, o sea, nos sentimos muy cómodas con ella, ¿no? Del lado de la mujer, ¿no? Pero ella, pues, sufría por dos en especial, mucho, ¿sabes? Y de repente, pues, eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, como que esos son un poco el tema de las expectativas y que generan este tipo de problemas, porque realmente creo yo que con los heterocuriosos lo que pasa es que es un tema meramente de deseo, River. O sea, es un tema de decir, a ver, ¿qué se sentirá tocar otras chichis? ¿O qué se sentirá tocar un pene que no sea el mío, más gordo, más flaco, más chico? ¿Sabes? O sea, como, ¿qué será? ¿No? ¿Qué será? Y eso es totalmente, eso es lo que queremos que entendamos la comunidad LGBT, ¿no? O sea, que también los heterosexuales pues tienen estos deseos que tienden a ser medio bisexualoides, pero en realidad, natural. y que es completamente natural, pero no tiene que, o sea, esa persona no está desarrollada ni para tener un encuentro emocional, ni para enamorarse de ti, ni para que vaya a ser tu pareja, ni para que quiera que lo conozca tu familia, cero. Es una persona heterosexual que simplemente pues está teniendo deseos y cayó contigo, ¿sabes? Y eso es algo que deberíamos de educarnos mucho. Y que tú también, los homosexuales, Ajá. y que tú también tienes el poder de decir, no quiero ser parte de tu vivencia, ¿no? Como homosexual. Pues sí, no, como, ok, yo heterosexual te digo, me gusta, estoy curiosa, nunca he estado con una chica, pero me gustaría experimentar, que esto pasa muchísimo con nosotras. Tú puedes decir que no. Tú puedes decir que no. Si no te gusta ser parte de una vivencia, si tú prefieres involucrarte con personas que te escojan, que estén seguras de sí mismas, que no estén en procesos. Porque puede ser que una persona heterosexual se te acerque a ti y no sepa si es una vivencia o a lo mejor hay un deseo genuino de salir del closet, que eso también es válido. Y no lo van a saber en ese momento. Entonces, como persona homosexual, y aquí también queremos que mencionarte algunos tips para que te cuides, ¿no? Porque pues salimos muy lastimados o lastimadas. Entonces es el decir, no quiero ser parte de este experimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo amigas que por decisión solo se relacionan con personas que están muy fuera del closet, que lo gritan, ¿no? Porque es importante sentirse escogidas, reconocidas, porque les gusta el tema público. Hay personas que no tienen problema con eso. Volvemos a tus no negociables, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos para cuando vamos a vivir una vivencia con alguien heterocurioso, heterocuriosa? ¿Qué límites tendríamos que poner para que esto no se vuelva un desmadre de situationship, ¿no? ¿Cómo podríamos cuidarnos? Sí, es que lo acabas de decir. Yo creo que ni te diste cuenta. O sea, dijiste tener seguridad y conocerte bien. Lo dijiste antes de esto. Y yo creo que esa es la respuesta, ¿sabes? O sea, yo creo que como persona de la diversidad, si tienes la habilidad, el tiempo, la suerte, ¿no? De ser una persona apoyada por tu círculo, sí, pues tú generas, haz de cuenta, pues mucha seguridad en donde tú puedes decir, como hombre, ¿no? De repente si te llega un amigo, ¿no? O alguien que acabas de conocer que te diga, oye, cabrón, pues fíjate que tengo ganas yo no sé, que nos demos un beso, que nos demos un faje, ¿no? O sea, yo creo que esto que dijiste tú, si yo estoy bien con mi identidad y con mi desarrollo como homosexual, yo tengo la libertad de poder decir, ¿sabes qué? No, porque no es lo mismo para mí. O sea, yo soy un homosexual, igual y yo voy a estar contigo y me vas a gustar un chingo, güey. O sea, entonces mejor pongo ese límite, ¿no? O sea, del principio, o sea, si sabes que es una persona que se va a ir de cabeza y sin casco, que se va a entregar, pues dices, mejor no le entro. Pero ¿qué pasa si sí le quieres entrar? Pues yo creo que hay que estar como muy conscientes que no va a pasar del deseo, ¿sabes? O sea, yo siento que lo que define al heterocurioso es el deseo, es la exploración. El FOMO. Nada más. O sea, nunca jamás lo vamos a lograr, nunca jamás lo van a lograr que la otra persona traspase su cuna. ¿Sí me explico? O sea, que la cuna, bueno, pues obviamente... déjame decirte que hay historias donde sí. Pero yo creo que tiene que ser bisexual la otra persona. Obvio, se dan cuenta, o sea, ¿sabes? Muchas historias de, fue mi primera novia, yo era heterosexual y con ella me di cuenta que soy bisexual y es la única que he tenido. Pero en comparación con las experiencias y la curiosidad,
Es de los casos los menos. Muy Sí, menos. sí, 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 sí. Muy O sea, menos. sí, sí, sí. Yo lo que creo es que tenemos que apoyarnos, obviamente, como comunidad de sáficas a Sí. sáficas, de gays a gays, y decir, oye, pues entre nosotros basta. O sea, entre nosotros podemos cogernos y querer. Ahora sí que cojámonos cariño entre nosotros. Y si de repente en el camino te llega un heterocurioso, primero que nada, como dijiste al principio, River, es inherente al ser humano. Esa persona está explorando y no tiene nada de malo. mal. Y entonces, si uno quiere apoyar, de repente, no sé, llega el amigo y está bien guapo, ¿no? Y entonces está así como muy cachondo. De repente dices, pues, órale, me escogió a mí para su curiosidad. Pero eso lo tenemos que tener nosotros muy en mente. Solamente está curioseando. Claro. Y si nosotros nos prestamos, está bien. El tema es, como dice River, no hay que enamorarnos, no hay que La expectativa. intenciar a que la otra persona se venga de este lado, porque sí o sí, el que va a terminar jodida es uno. Y sabes, recuerdo el caso de un hombre gay que conocí, que él se relacionaba mucho con hombres heterosexuales y eran encuentros casuales sexuales. O sea, él se aprovechaba, no creo que en un mal sentido porque era consensuado, en que era un experimento. Pero este güey no tenía expectativas de relación. Entonces, El era gay. el gay. Ajá. Entonces se la pasaba bien, el heterosexual también se la pasaba bien y todo se la pasaba pura madre, pero él no lo veía más allá. Él lo dejaba en este encuentro sexual. Entonces no había expectativas. Yo creo Y que eso ahí es lo idóneo. salía perfecto. Ahí está todo ¿no? bien. Y creo que también es importante hablar, Johnny, de cómo ser un buen heterocurioso o heterocuriosa. O sea, porque sí hay heterocuriosas que yo he conocido que se pasan de lanza. A ver, cuéntame. O sea, también. Eso está interesante. Sí, mensaje para las heterosexuales. O sea, que son cabronas y sí, juegan con las chavas. Exactamente. A lo mejor también, perdón que te interrumpa, pero a lo mejor también tendría que ver con este tema de que porque tampoco porque sean chavas heterosexuales ya la tienen toda ganada. O sea, simplemente el hecho de ser mujer te limita mucho en la libertad sexual. Entonces yo siento que también para mucha mujer, si de repente convive mucho con lesbianas, pues de repente es como muy fácil el decir, aquí me las chingo a es una especie también como de autovalidación, ¿no? Pero pues eso es ser culera, hijas, no hagan eso. O hombres, o sea. Sí, y creo que hay que partir de ser claras, ¿no? O sea, yo de ahorita dije en mi ejemplo, hola, quiero experimentar, me gustas, tengo curiosidad, ¿te animas? O sea, no pasa mucho. Entonces, ¿cuáles son realmente tus intenciones de involucrarte conmigo? ¿Quieres experimentar para ver si yo le entro? ¿O te gusto y quieres conocerme? A ver si yo le entro. ¿Y en qué procesos estás? Entonces, desde ahí, como personas heterosexuales, que es súper válido que tengan esta curiosidad, y hay mujeres guapísimas que de verdad serían una gran experiencia y vivencia, pero con claridad. O sea, decir, yo me siento heterosexual, tengo curiosidad, me pareces atractiva, siempre he querido probar, pero honestamente no puedo ofrecerte más, ¿no? Y ahí entonces la persona tiene más herramientas, eso de entrada, ¿cuáles son tus intenciones, no? Y lo segundo es que también, pues a las personas nos gusta la atención, ¿no? Entonces, claro, si vienes de estar súper mal con tu güey, que no te ha ido bien con él, que están en súper problemas y de repente viene esta lencha maravillosa que te recibe con flores, que te abre la puerta, que te dice chula, bonita, preciosa, que te hace sentir escuchada, pues claro que vas a querer esa atención. Claro. Ahí es cuando pero se no la vuelve un escoges. problema la cosa, ¿no? O sea, Y sigues pretendiendo que la escoges, pero no la escoges. No terminas de escogerla. En mi experiencia, las relaciones sexuales no son muy frecuentes, son muy poquitas. Hay rechazo o hay un tema de vergüenza todavía porque no quiero dejar esta parte, pero quiero seguirte teniendo ahí. Porque me quieres muy bonito, porque me funcionas, ¿no? Porque me cuidas. Y también, como lenchas que estamos forzando esta parte, también podemos manipular un poquito con toda esa atención que damos. Pues claro, si tú le mandas flores a alguien, ¿tú crees que no te va a regresar el mensaje? claro, gracias por las flores, qué linda. ¿Fue manipulación o no fue manipulación? Podría caer en manipulación también. Es que Pero también nos engañamos pero un también poco. se puede, exacto. También Nos se engañamos pueden un autoengañar de que realmente estás enamorada o un poco, pues, alucinada, ¿no? De lo que está pasando y que de corazón le mandes las flores. Pero ese es cuando te engañas. Y ahí es el cuando de autoengaño. veras, sufre un chingo la Entonces, la esta persona. parte del papel de ser una buena heterocuriosa, ser clara desde el principio, ¿no? Y
marcar muy bien esos límites que no se van a cruzar desde el principio. Sí, pero fíjate, te digo algo. Siento yo que para los heterocuriosos, o sea, un poquito como hablando del lado de los heterosexuales, pues también estos llamarle como tipo mensajes contradictorios, de repente pues también uno como homosexual tiene que saber, ¿no? O sea, hay que tener el colmillo, pues, o sea, yo creo que esto pues se aprende con el tiempo, ¿sabes? O sea, porque los heterocuriosos así van a ser, ¿me explico? O sea, se van a acercar y se van a alejar, o sea, van a llegar, pero no van a dar continuidad porque no es su vida, claro. ¿Sí me explico? O sea, y nosotros tenemos que ser lo suficientemente madures para decir, güey, me encantó, pero pues despierta, cabrón, o sea, no, para eso tienes tu comunidad, me explico, para enamorarte, para hacer familia, para hacer proyectos, no con un cabrón heterosexual o con una chava heterosexual, porque van a pesar esto, ¿no? O sea, te van a buscar, pero no te van a sostener. ¿Sí me explico? O sea, de entrada nadie te sostiene. O sea, lo mejor es que alguien pues se sostenga a sí mismo, ¿no? Pero de repente pues vivimos, ¿no? En este sistema en donde pues sí, la pareja y todo el bagaje que trae detrás el tener una pareja. Sí. Pero pues bueno, si vas a tener una pareja, pues que sea con un cabrón homosexual igual que tú, o bisexual, o una chava, ¿no? Lesbiana. Entonces yo siento que también estamos no obligados, digo, pero yo creo que sí por salud personal, también entender que del lado heterosexual, que es la mayoría del mundo, Rivero, o sea, el mundo está hecho para la heterosexualidad. No por mucho tiempo. Ay, Dios te oiga, ojalá. O sea, pero sí tenemos nosotros que entender que yo siempre he dicho algo, fíjate, que en el mundo donde más diversidad hay es en la heterosexualidad. Yo siento que ahí hay más espectro, es mucha la gente, es mucha la cultura. Sí. Perdón. Entonces, ¿cómo nosotros que somos pues una orientación o una identidad minoritaria, pues vamos a creer que vamos a poder con esta estructura milenaria, tan bien estructurada, tan bien financiada como es la heterosexualidad? Entonces yo creo que es una tarea, vuelvo a lo mismo, de apoyarnos entre los LGBT y decir, no tiene nada de malo que te llegue un heterocurioso, pero entiende que es solo deseo y date y gózalo, pero no pretendas que esa persona te va a dar a ti continuidad porque no es LGBT. Y me gustó mucho esto que dijiste, porque yo hablé de límites, de ser claras desde el principio, pero puede suceder, que yo creo que va a ser muy común, pues que el heterosexual o la heterosexual no te lo diga y que tú tengas que tomar la decisión de irte. ¿Cómo? Sí, porque ahorita hablaste tú de con la experiencia se van sabiendo estas cosas. Porque ¿qué pasa si el heterosexual te da la cantidad adecuada para que sigas ahí nomás bebiendo de esa fuente, ¿no? Sí, de atención. De atención. Pero no te lo dice, ¿no? Pues porque tiene problemas, porque no quiere perderte, porque le gusta cómo la cuidas. Irte de ahí requiere de muchos ovarios y muchos huevos. De mucha integridad. Porque no va a estar tan claro. O sea, a lo mejor ya van 2 años que ella te dice que sí, que ya va a salir del closet o que sí te quiere, pero ¿qué dicen las señales? ¿No? Estamos hablando de temas más extremos donde ya esa curiosidad se fue a un lugar donde no es correspondido, donde no está siendo elegida, porque las expectativas fueron muchísimo más allá y la otra persona se aferró también a no soltarlo. Los ovarios y los huevotes que se necesitan para irse de ahí. ¿Es difícil? De donde no te están escogiendo. Exactamente. Es difícil, ¿no? Uno lo tiene que tener súper claro porque aquí entramos ya como en temas más allá de lo erótico, más allá de la acogida, pues. Sí. O sea, porque ¿qué pasa cuando el homosexual, llama lesbiana o gay, se enamora? Se enamora. ¿No? O sea, yo siempre he dicho que el enamoramiento pues es un tipo de amor aprendido que se fue haciendo con el paso del tiempo, en este mismo binarismo y todo esto, pues a nosotros nos han dicho desde que tenemos uso de razón que va a haber una media naranja, que va a haber, ¿sabes? Alguien que te va a complementar, el amor de tu vida, llámale como tú quieras, ¿no? Entonces, de repente, si no tienes estos ovarios que tú estás mencionando, es muy fácil caer, es muy fácil ilusionarse, ¿sabes? Y ahora sí, como dice la canción, o sea, lo único que trae desilusión es la ilusión, ¿sabes? O sea, entonces no podemos ser pendejas, ¿sabes? O sea, no podemos darnos ese lujo, ¿sabes? O sea, si nosotros nos encontramos con heterocuriosos, tenemos quienes tienen que llevar el sartén por el mango somos nosotros, para no sufrir, porque la gente sufre un chingo por esto. Para poner límites, para ser asertivos, todos estos temas que a nosotros nos encantan. Entonces, ¿qué pasa? Porque tú dices, yo creo que es más común en las chavas.
el tema de que se enamoren, ¿sabes? O sea, porque este enamoramiento sabemos que es un estado alterado de la conciencia, hasta químicamente, ¿no? Hay ahí como si te fumaras un churro, ¿no? Así de mota, algo así, más o menos lo comparo yo. Y entonces, pues de repente es esta emoción alterada en donde realmente te convences que ella te ama. Que te va a escoger. Que te va a escoger y no que es se cierto. siente igual. No va a pasar. ¿Sabes? Es que el enamoramiento sí nos pone bien alterados, muy alterados. La verdad. Y con más razón, si esta heterosexual está fascinada porque nadie se le había chupado como tú, porque nadie le había dado flores, porque te enaltece. O sea, claro que enamorar a una persona donde... Espero que no me funen por lo que voy a decir, pero regularmente las mujeres heterosexuales vienen de unos cuidados y una barra muy baja. Y entonces llega una lesbiana a poner la barra por acá y les encanta sentirse así de cuidadas. Sí. Claro que le va a costar trabajo soltarte, ¿no? Y claro que te vas a sentir como, wow, le estoy cambiando la vida. Y aparte enamorada y enculada y cogiendo rico, ¿cuándo te vas a ir de ahí? ¿No? Sí. Nos encanta sentirnos útiles, elegidas, que estamos cuidando a alguien, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de ahí? Se requieren de verdad muchos ovarios y mucho trabajo para decir, amiga, no te están escogiendo. Sí, mucho trabajo no te están personal, escogiendo. mucha seguridad. ¿No? Y no ¿sabes? tiene nada de malo que ella siga siendo heterosexual. De verdad, yo quisiera... Es más, todas las heterosexuales de allá afuera quisieran que pudieran escoger ser más bisexuales. Te lo aseguro. El mundo entero. Y lo acaba de decir esta Diana ahí en Descarados, que la muestra de que la orientación sexual no es una elección, pues es que siguen habiendo heterosexuales que son muy heterosexuales, o sea, 100% heterosexuales. Uh-huh. Entonces, no tiene nada de malo. El tema es que nos aferremos, ¿no? Y que veamos que deje de ser un deseo y queramos que sea una promesa. Claro. Ahí nos rompemos. O que sea amor. Ahí amor. Es en donde la cagamos y obviamente pues tiende uno a sufrir mucho. Esa es la cosa, pues el que no pasemos momentos de displacer que atenten contra nuestra salud sexual y mental. Por ahí va, yo creo, el mensaje directo. Y entonces, River, o sea, por ejemplo, ¿qué podríamos nosotros decir, los unos a los otros, de cómo enfrentar estas situaciones? O sea, cómo, si de repente te está pasando algo así, ¿cómo navegarlo? Sí. ¿Qué puedo...? Pues yo creo que también para ir cerrando y que nos podamos llevar de esto, número 1, normalizar la curiosidad. Normalizar la curiosidad, porque inclusive yo invito a mis jáficas, a mis comunidades de mujeres diversas, a que exploren con otros géneros. Y a mí, yo que me considero una mujer lesbiana, reconozco que tengo curiosidad y sigo teniendo mucha curiosidad y me gusta llevar a cabo encuentros o experiencias con otros géneros. ¿Eso me hace menos lesbiana? A mí no. El público allá afuera dirá que sí, que soy pansexual, pero no. Entonces, es curiosidad, es parte del ser humano. Y número 2, que reconozcamos la importancia de que el deseo es deseo y de que la heterocuriosidad está impulsada por algo tan humano como es el deseo, ¿no? Deseo de experimentar, deseo de vivir, deseo de sentirme diferente. También puede ser que haya personas que han sido heterosexuales toda su vida y quieran hacer algo diferente. También es válido. O sea, no cuestionar los motivos detrás de esta curiosidad, más bien abrazarlos y aceptarlos, pero que sea deseo. En el momento en que le empiezas a poner aspiración, expectativas a ese vínculo, estás perdiendo el piso. O sea, te estás enculando, o sea, no estás siendo clara y ahí se están mezclando cosas. Entonces, ahí es bien, bien importante que seamos bien francas con nosotras mismas, porque enamorarte de alguien es un proceso que puedes parar. O sea... Y tiene fin. O sea, no es lo mismo que tenga una conexión contigo desde la primera vez que cogimos a que salgamos 6 veces, que yo escogí salir contigo 6 veces y entonces ya me estoy enamorando. Sí lo puedes parar, pero requiere límites. Y ya amor hablaremos propio de los límites y todo esto que estábamos platicando. Que luego, no es tan fácil. Perdón. Creo que también algo importante es esto que dices, ¿no? Que es solo deseo y tenerlo como muy bien diferenciado de lo que es un proyecto de vida. O sea, al final del día, eso es lo bueno, ¿no? Porque luego satanizamos mucho las etiquetas, pero luego hay ciertas etiquetas que sirven, ¿sabes? O sea, desde el ser hombre, ser mujer, ser masculino, femenino, ser gay. O sea, hay etiquetas que sirven porque al final del día la orientación sexual
no es nada más a quién te coges, lo sabemos todos y todas y todes, ¿no? O sea, la cuestión es que tú puedes tener una habilidad, una afinidad dentro de esa orientación sexual de crear un proyecto, de generar un proyecto de vida con alguien, ¿no? Y entonces en este sistema de la pareja, pues esa es la tirada. Eso yo siempre se los digo a los pacientes, o sea, hay veces que en pareja de repente tienes el tema de que ya no cogemos o ya de repente pues ya no me siento tan enamorado, tan enamorada. Yo digo, o sea, dentro de este espectro de que es la sexualidad, o sea, el proyecto de pareja no deja de ser eso. Claro. Es un proyecto que te va a hacer crecer como persona y entonces el proyecto ¿de qué va? Pues va de que a lo mejor tengas un hijo, va de que a lo mejor construyan una casa, va de que a lo mejor trabajen en un proyecto chingón y obviamente dentro de la orientación sexual te viene mejor que sea una mujer o que para mí sea un hombre. Que yo mucho de mi orientación sexual va por ahí, ¿sabes? O sea, no va tanto de, ay, los peditos, o sea, sí, pues. Pero, por ejemplo, yo siento que en proyecto de vida, en mi forma de ser, me siento yo mucho más cómodo y me siento más yo haciéndolo con un hombre. Y pues está bien, pero de ahí a que yo quiera hacer todo esto que te estoy diciendo que es una construcción de vida. Eso es lo importante de todo esto. Con un hetero jamás va a pasar. ¿Y a quién va a salir lastimado? Claro. Yo, o sea, obviamente. No, porque entiendo que también yo me identifico con esta parte de que me gusta que mi vínculo o pareja sea parte de una comunidad, se siente orgulloso. Hay ciertas características sociales que no tienen nada que ver solo con la orientación, ¿no? Y creo que también es importante tomarlo. Muy. No, o sea, porque nos mimetizamos muy. O sea, sí, pues, pero sí, porque la orientación sexual luego en la gente que está como no muy bien educada o mal educada en sexualidad, pues como que todo el tiempo es de, coges con, ¿no? O sea, como meramente erótico. Y no, o sea, hay cuestiones sociales, hay cuestiones de salud física, hay cuestiones de sentimientos, ¿no? Sí. Y todo eso tiene que ver con la orientación sexual, no nada más con quién te cojas. Y fíjate que yo creo que eso es importante sacarlo a flote porque de ahí viene mucho el poder entender al heterocurioso. ¿Sabes? O sea, el heterocurioso solamente está experimentando y te tocó a ti que experimentara contigo. Entonces, si tú quieres, porque te gusta mucho, adelante. Pero no hay que confundirnos. La heterosexualidad es una orientación hermosa, siempre lo he dicho, pero es una orientación pues que está como muy viciada, ¿sabes? Como muy, tiene que ser así, muy heteronormada. Es muy heteronormada, es muy agresiva, vaya. Yo creo que ya va, pues ve los... Se está deconstruyendo también mucha heterosexualidad. Se está deconstruyendo mucho y hemos tenido y vamos a tener pues muchos invitados que de repente son heterosexuales y están bien deconstruidos y a mí eso se me hace como súper chido. Y un mensaje también para cerrar para las personas heterosexuales que tengan curiosidad. Bienvenidas a este mundo LGBTQ. Miren, heterosexuales, vengan. Bienvenidas. Pero sean claros con nosotras, sean claras con nosotras con sus intenciones. O sea, dense a la tarea de comunicarnos muy fríamente las verdaderas intenciones que tienen, por favor. Muy directamente. Y nosotros pues no también tiene nada entendemos. De malo. Sí, ¿sabes? Contra más claridad nos den, cuantas más claras estén las reglas del juego, más rico la vamos a pasar. Y otro mensaje para el heterosexual es que también conózcanse, confíen en ustedes. O sea, la heterosexualidad también es una construcción de vida que no va a cambiar con nada, ¿no? Entonces... O sea, no van a cambiar de orientación. No van a cambiar de orientación. O sea, si traen esa curiosidad, vívanla. La vida es una y venimos a gozarla, a experimentar lo más que se pueda. Muchas veces, si tu heterosexualidad no la tienes tan consumada, de ahí van a venir las culpas, el miedo, el qué dirán, la fregada. Si no, te vale madre. Entonces, pues bueno, gran tema, me encanta. Yo creo que podríamos hablar mucho más de esto, pero pues bueno, se nos fue el tiempo, mi querida River. Muchas gracias, Johnny, por este tema muy rico, muy necesario y bienvenidas a las y los heterosexuales a esta comunidad queer. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, esto es Cojámonos Cariño, un podcast de Pride MX.